¿Y si te dijéramos que el papá de Andy e incluso Sid ya no están vivos? Papá de Andy. Andy, el antiguo dueño de Woody, vivía con su mamá y su hermana menor. Sin embargo, su papá nunca apareció. Y eso lleva a mucha gente a creer que falleció incluso antes de la primera película. Después de todo, su papá ni siquiera llega a ser mencionado, como si fuera un tema prohibido dentro de la casa. Ahora mira qué curioso. En la primera película, la familia justamente está en plena mudanza. Y la mamá de Andy aparece cuidando a sus dos hijos sin ninguna mención del papá. Esto hizo surgir la teoría de que él podría haber fallecido antes de que comenzara la historia. La mudanza pudo haber ocurrido porque necesitaban comprar una casa más barata, ya que la señora Davis tuvo que empezar a mantener a la familia ella sola. Hay quienes creen que Andy recibió a Buzz Lightyear como regalo justamente para ayudarlo a superar el duelo por la muerte de su papá. En ese caso, Andy habría pasado la primera película de Toy Story sin prestarle atención a Woody, no solo porque ahora prefería a Buzz, sino porque el vaquero representaba la época en la que su papá todavía estaba vivo. Bastante triste, ¿no? Pero este es apenas el primero de los 11 personajes de Toy Story que murieron. Así es, llega otro Cinewave para que lo disfrutes. Sid. Sid traumatizó a muchos niños con sus juguetes modificados. Lo que pocos saben es que apareció como un fantasma en cierta película de Pixar, lo que prácticamente confirma que ya no está vivo. Su última aparición en la franquicia fue en Toy Story 3, donde ya estaba más grande y trabajando como recolector de basura. Pero esa no fue su última aparición en Pixar. En Coco vemos una competencia musical entre fantasmas. Mira bien a este esqueleto de cabello largo y haz zoom en su playera. Su camiseta tiene un símbolo de una calavera, lo que hace que sea idéntica a la playera que usa Sid. Y antes de que digas que es una coincidencia, Sid siguió usando esa misma playera incluso después de convertirse en adulto, como vimos en Toy Story 3. Además, Sid demostró que le encantaba la música, ya que estaba escuchando música y bailando durante su aparición especial en Toy Story. Así que tiene mucho sentido verlo participando en una competencia musical. Parece que se distrae con la música incluso cuando está haciendo otras cosas. ¿Será que sufrió un accidente mientras escuchaba rock pesado y por eso terminó convertido en un fantasma? Sí, es posible que el esqueleto de Coco sea otra persona, pero sería una coincidencia demasiado grande, y sabemos muy bien que pocas cosas son simples coincidencias dentro de Pixar. Emily. Otro personaje que tiene muchas posibilidades de estar muerta es Emily, la antigua dueña de Jessie, y por una razón muy sencilla. Emily fue una niña hace muchísimos años, a mediados de la década de los 60, tanto así que iba a aparecer en Toy Story 5 como una anciana. Sin embargo, la escena fue descartada por alguna razón. Una posible razón para esto es que los artistas de Pixar podrían haber considerado más interesante la idea de que Emily ya no estuviera viva. Nadie dice esto directamente en la película, pero existe una fuerte evidencia de que podría ser verdad. Otra familia está viviendo en su antigua casa. Ahora pon atención. Esto no confirma que Emily haya muerto, simplemente pudo haberse mudado. Pero como ya sería una señora muchos años después de haber abandonado a Jessie, existe la posibilidad de que ni siquiera siga viva en la época actual de la franquicia. Esto encaja muy bien con el mensaje que transmite toda la franquicia de Toy Story, que el tiempo pasa, las personas cambian y nada permanece igual para siempre. Es triste pensar que Jessie tal vez nunca vuelva a ver a Emily. Wheezy. Emily no es la única que simplemente desapareció con el paso del tiempo. Entre los propios juguetes de Andy existe un caso todavía más extraño, Wheezy. Todo indica que él tampoco sigue vivo. En la segunda película, el pingüino ya era un juguete que había sido dejado de lado, pero las cosas empeoraron para el pobre, porque desapareció de la franquicia a partir de Toy Story 3. En esa película solamente apareció en un flashback. Míralo ahí, en medio de los demás juguetes, sin ningún protagonismo. En esta película, Woody menciona que Wheezy y otros juguetes fueron donados o vendidos, y eso significa que probablemente nunca volveremos a verlo. Hay otra razón por la que seguramente nunca volveremos a verlo. El actor de voz original de Wheezy, Joe Ranft, falleció en 2005 debido a un accidente automovilístico. Pixar tiene la tradición de no reemplazar a los actores de voz que han fallecido. Cuando ocurre una tragedia como esa, el personaje de ese actor desaparece, o como mucho, aparece sin tener diálogos. Es una especie de homenaje para demostrar que nadie es reemplazable. Así que podemos estar prácticamente seguros de que Wheezy nunca volverá a aparecer en la franquicia. Incluso es posible que haya muerto fuera de pantalla después de haber sido donado. ¿Algún día tendremos una respuesta sobre qué pasó con el pingüino y dónde está actualmente? Si a ti también te parece una lástima que estos personajes probablemente nunca vuelvan a aparecer en Toy Story, comenta aquí abajo #triste. Bo Peep. La novia de Woody es otro personaje que, al menos durante mucho tiempo, parecía que nunca volvería, hasta que Toy Story 4
4 reveló la verdad. Al igual que Wheezy, Bo Peep desapareció después de Toy Story 2, con la explicación de que había sido donada o vendida entre la segunda y la tercera película, en la que apareció solamente en un flashback. Mírala ahí, justo en una esquinita. Claro que a partir de ahí comenzaron a surgir muchas teorías, con personas creyendo que, en realidad, Bo Peep se había caído de un estante y se había roto, ya que es muy fácil que se quiebre porque está hecha de porcelana. Afortunadamente, Bo Peep regresó en Toy Story 4 y demostró que todavía estaba viva. Así fue como descubrimos que, después de haber sido donada, la novia de Woody terminó en una tienda de antigüedades, pero salió de ahí y comenzó a vivir una vida llena de aventuras, como una muñeca sin dueño que ayuda a otros juguetes perdidos o abandonados. Combat Carl. Una de las primeras muertes de Toy Story es la de Combat Carl, porque ocurrió en la primera película, cuando explotó frente a todos, y el culpable de eso fue Sid. Pero aquí surge la duda, ¿Combat Carl realmente murió? Como es un juguete, puede ser que la explosión simplemente lo haya dejado muy dañado, ¿no? Bueno, eso podría ser cierto, pero ese Combat Carl nunca volvió a ser visto en toda la franquicia. Otros juguetes del modelo Combat Carl fueron apareciendo a lo largo de la saga. Incluso uno nuevo aparece en Toy Story 5, pero aquel que Sid hizo explotar nunca volvió a dar señales de vida, y eso habla por sí solo. ¿Quién diría que la primera película tendría una de las tragedias más brutales de toda la saga? Buster. No solo los juguetes y los humanos sufren tragedias en Toy Story. Buster, el perrito de Andy, también falleció. Fue presentado en la primera Toy Story, cuando Andy tenía apenas 6 años, pero siguió formando parte de la franquicia hasta Toy Story 3. Sin embargo, para entonces ya no era el mismo Buster enérgico de siempre. Como la tercera película de la franquicia ocurre varios años después y Andy ya tiene 17 años, Buster está mucho más viejo y cansado, con el pelo blanco. Esa fue la última vez que lo vimos, pero después de eso se estrenaron 2 películas más. Toy Story 5 ocurre aproximadamente 4 años después de los acontecimientos de la tercera película, ya que Bonnie tenía 4 años en Toy Story 3 y tiene 8 en la película más reciente. Y seamos sinceros, la última vez que vimos a Buster no tenía precisamente aspecto de poder vivir otros 4 años. Lamentablemente, es poco probable que siga vivo hasta el día de hoy. Sin embargo, Buster no fue la única mascota que tuvo un destino desafortunado en Toy Story. Semi. En Toy Story 5 conocemos a un animalito que falleció sin siquiera aparecer. Semi, la lagartija de Bonnie. Quien aparece en su lugar es Sammy 2, su reemplazo. Y los juguetes saben perfectamente que no es la misma lagartija. ¿Pero sabías que incluso Sammy 2 falleció? Así es, esto no se muestra en la película como tal. Son los créditos los que revelan este secreto, porque aparece una lagartija completamente diferente a Sammy y encima de ella aparece el nombre Sammy 3. Entonces, sí, la segunda lagartija de Bonnie perdió la vida después de los acontecimientos de Toy Story 5 y fue reemplazada por una nueva lagartija. ¿Cuánto apuestas a que en Toy Story 6 vamos a conocer a Sammy 4? Es un poco triste, pero la propia película lo trata como una broma macabra. Suscribirse es rápido, fácil y te mantiene al tanto de todo lo que pasa por aquí. ¿Vamos? Chuckles. El destino de ciertos personajes queda escondido incluso en los créditos, como en el caso de Sammy. Otros casos son todavía más extraños porque el personaje simplemente desaparece sin ninguna explicación. Y ese es el caso de Chuckles. El payaso simplemente desapareció sin previo aviso. Fue bastante importante en Toy Story 3, ya que fue quien le contó a Woody sobre el oso, pues había sido amigo del oso en el pasado. Sin embargo, Chuckles no aparece en Toy Story 4 ni tampoco en la quinta película. Y eso que el payaso estaba entre los juguetes de Bonnie al final de Toy Story 3, lo que indicaba que formaría parte del grupo de Woody a partir de ese momento. El problema es que, al igual que Wheezy, fue retirado de la franquicia por una razón de la vida real. Su actor de voz original, Bud Lucky, falleció en 2018, un año antes del estreno de Toy Story 4. Entonces, la tradición de Pixar de retirar a los personajes cuyos actores de voz han fallecido entró en acción, y Chuckles simplemente desapareció. Lo extraño es que esta vez ni siquiera hubo una explicación dentro de la historia. Wheezy fue donado o vendido. En cambio, Chuckles simplemente ya no está en la casa de Bonnie y nadie vuelve a tocar el tema. Stinky Pete. El villano de Toy Story 2, Stinky Pete, tuvo uno de los destinos más crueles que podría tener un juguete y después desapareció sin dejar rastro, como si ni siquiera siguiera vivo. Y tal vez realmente ya no lo esté. Pero, ¿cuál fue ese destino tan cruel? Al final de Toy Story 2, Pete terminó en manos de una niña a la que le encanta mantener
maltratar sus juguetes, como Sid. Se dio cuenta de esto cuando vio que la Barbie de la niña tenía toda la cara pintada. Ese era el peor de pesadilla de Stinky Pete, ya que su objetivo era conservarse para siempre dentro de un museo. El villano nunca volvió a aparecer después de ese merecido final, pero podemos estar seguros de que nada bueno le pasó después. En el mejor de los casos, Pete sigue hasta el día de hoy en la casa de aquella niña desordenada, completamente cubierto de pintura y brillantina. Pero, siendo realistas, la niña pudo haber dejado que un perro lo destrozara o simplemente pudo haberlo tirado a la basura. Solo son ejemplos, pero ejemplos bastante posibles. Lo más perturbador, ni siquiera tuvo el final más triste de Toy Story, porque ese título se lo lleva el siguiente personaje, Lotso. Toy Story 3 no se contuvo a la hora de hacer que Lotso pagara por sus crímenes, porque el villano está viviendo una pesadilla completa. Eso sí, todavía sigue vivo. El osito que atormentó la guardería Sunnyside terminó convertido en un adorno de un camión de basura, obligado a tragarse moscas por el resto de su vida. Así fue como Lotso se despidió de la franquicia, porque nunca volvió a aparecer, y su caso es mucho peor que el de Stinky Pete. Después de todo, Lotso ni siquiera puede moverse. Va a quedarse atrapado en el mismo lugar hasta terminar completamente destruido por la lluvia y la suciedad. De hecho, hay muchas posibilidades de que haya sido destruido después de los acontecimientos de la película. Como Lotso estaba en un camión de basura, en cuanto el recolector de basura se canse de él, el siguiente paso probablemente será lanzar al osito al incinerador del basurero. Irónico, considerando que el grupo de Woody casi fue incinerado y Lotso no intentó salvarlos. Es posible que el osito haya pasado algunos años atrapado en el camión antes de terminar completamente incinerado. Sabemos que era bastante malvado, pero hasta dan ganas de sentir un poco de lástima por él cuando vemos las cosas de esta manera. Antes de irte, échale un vistazo a los dos videos que están en la pantalla. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.